La casa de los susurros silenciosos. La casa había estado vacía durante décadas, una mancha oscura y decrépita en el idílico paisaje rural. Sus ventanas, como ojos huecos, observaban el camino polvoriento, y la hiedra se aferraba a sus muros, estrangulando lentamente lo que una vez fue un hogar. La gente del pueblo, una comunidad pequeña y supersticiosa, evitaba el lugar. Contaban historias de desapariciones, de ruidos extraños y de la opresiva sensación de ser observado por algo que no tenía ojos. Yo, Alex, siempre fui un escéptico. Periodista de investigación, me alimentaba de la lógica y la evidencia. Las historias de fantasmas eran para los niños y los guiones de Hollywood. Pero la casa, conocida localmente como la Casa de los Susurros Silenciosos, tenía una reputación tan arraigada que no pude resistirme. Decidí que sería el tema perfecto para mi próximo artículo, un desmentido definitivo de las tonterías sobrenaturales. Una tarde de octubre, con el sol ya cayendo y pintando el cielo de tonos sangrientos, me acerqué a la propiedad. La cerca estaba derribada y el camino de entrada, cubierto de maleza, conducía a una puerta principal que colgaba de un solo gozne. El aire se volvió frío al cruzar el umbral, un frío que calaba hasta los huesos, a pesar de que el día había sido templado. El interior era una ruina polvorienta. Muebles cubiertos con sábanas blancas se alzaban como fantasmas silenciosos. El aire estaba viciado y pesado, con el olor a moho y a algo más, algo indefinible y metálico. Saqué mi grabadora y mi cámara, decidido a documentar cada detalle. «Hola», dije en voz alta, mi voz sonó extrañamente plana en el silencio opresivo. «Alex Davis, aquí para investigar. No creo en fantasmas, pero si hay algo aquí, me gustaría que se presentara». Esperé, pero solo hubo silencio. El tipo de silencio que grita. Caminé de habitación en habitación, tomando fotos de la decadencia. Las paredes estaban manchadas, el papel pintado se despegaba en tiras, revelando capas de vidas pasadas. En el salón, encontré una vieja radio de válvulas sobre una mesa auxiliar. Intenté encenderla por curiosidad, pero estaba muerta. Fue en el segundo piso donde las cosas empezaron a cambiar. En lo que parecía ser un dormitorio infantil, encontré un viejo caballo de madera balancín, intacto. Lo toqué y, para mi sorpresa, se balanceó suavemente, aunque no había ninguna corriente de aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Coincidencia?», murmuré. Al lado del caballo, en una mesita de noche, había un pequeño cuaderno cubierto de polvo. Lo abrí. Estaba lleno de garabatos infantiles, dibujos de figuras palúdicas con ojos grandes y negros. Al final del cuaderno, con una caligrafía más madura pero temblorosa, había unas pocas frases. «No me dejan dormir. Los susurros, no puedo entenderlos. Ellos están aquí. Siempre aquí». Las últimas palabras estaban casi ilegibles, como si la persona hubiera escrito con desesperación. Mientras leía, un susurro gélido pasó junto a mi oído. No era una palabra, sino un murmullo indescifrable, como un centenar de voces hablando al mismo tiempo, justo al borde de la audibilidad. Mi corazón dio un vuelco. «Hola», pregunté, mi voz ahora menos segura. El susurro se intensificó. Sonaba como un coro de almas perdidas, un lamento fantasmal que parecía venir de las propias paredes. Encendí la grabadora. «Estoy grabando ahora», dije, tratando de sonar profesional. Se escuchan ruidos extraños, como susurros. De repente, la radio de válvulas del salón, que yo había intentado encender y que estaba muerta, crepitó. Un horrible chirrido estático llenó la casa. Corrí escaleras abajo, mi mente luchando por encontrar una explicación racional. La radio estaba encendida, emitiendo un zumbido bajo, y el aire alrededor de ella vibraba. «Esto no es posible», murmuré. Entonces, una voz. Clara, distorsionada y ronca, salió de la radio. No eran palabras, sino un gemido prolongado, un sonido que te congelaba la sangre. Y detrás de ese gemido, los susurros se hicieron más fuertes, llenando la habitación, rodeándome. Parecía que me hablaban directamente, pero no podía distinguir ninguna palabra. Era un idioma de agonía y desesperación. El aire se volvió helado. Pude ver mi aliento. De reojo, vi algo moverse en la oscuridad del pasillo.
Una sombra más profunda que la noche, sin forma definida, pero innegablemente presente. El pánico se apoderó de mí. Mi cerebro racional se estaba desmoronando. Apagué la radio de un manotazo, pero los susurros no cesaron. Parecían resonar dentro de mi propia cabeza. Corrí hacia la puerta principal, tropezando con mis propios pies. Detrás de mí, escuché el crujido de la madera del suelo, como si algo pesado me siguiera. Cuando llegué a la puerta, intenté abrirla, pero estaba atascada. Tiré y tiré, la desesperación creciendo. Los susurros se convirtieron en gemidos, los gemidos en lamentos. La sombra del pasillo se alargó, proyectando una silueta grotesca sobre el suelo. Pude sentir una presencia detrás de mí, fría y malévola. Un aliento helado en mi nuca. Con un último empujón de adrenalina, la puerta cedió y salí disparado hacia la noche. No miré atrás. Corrí por el camino de entrada, por el sendero, sin parar hasta que la casa fue solo una mancha oscura en la distancia. Cuando llegué a mi coche, temblaba incontrolablemente. Mi mente estaba en caos. La lógica había sido destrozada. Arranqué el motor y salí a toda velocidad. Al día siguiente, escuché la grabación. La mayor parte era mi respiración agitada y el silencio. Pero en un momento, justo después de que pregunté si había algo, el susurro comenzó. Y luego, claro como el cristal, la voz de la radio. Pero no era el gemido que recordaba. Era mi propia voz. No deberías haber venido, susurró mi voz, lenta y distorsionada, seguida de un coro de voces indiscernibles. Y al final de la grabación, un pequeño sollozo. El sollozo era mío. Nunca volví a la casa de los susurros silenciosos. Las historias de fantasmas no son solo para niños. Y a veces, el escepticismo puede ser tu mayor debilidad. Ahora, cada vez que el silencio se hace demasiado profundo, creo escuchar un tenue murmullo en el borde de mi audición, un coro de voces que parecen decir, nosotros estamos aquí. Siempre aquí. El hombre de la estación abandonada. Trabajaba el turno de noche en la estación de tren, la última parada de la línea antes de que se adentrara en el denso bosque. La estación en sí era vieja, con tejas rotas y un reloj que siempre marcaba las 3:45. Por la noche, el viento silbaba a través de las grietas, y los trenes pasaban con poca frecuencia, dejando largos periodos de silencio inquietante. Mi nombre es Gabriel, y llevaba ya 5 años con este turno. Pensaba que lo había visto todo. Estaba equivocado. Todo empezó con los susurros. Al principio, pensé que era el viento, o quizás el cansancio. Pero no, eran voces, débiles y distantes, que parecían venir de las profundidades del túnel oscuro al final de la vía. Un murmullo incomprensible, como si alguien estuviera contando un secreto macabro. Una noche, mientras terminaba mis rondas, vi algo. Una figura. Al principio, pensé que era un vagabundo que había encontrado refugio. Estaba de pie en el andén opuesto, bajo la tenue luz de un farol parpadeante. Era un hombre alto y delgado, con un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz que había. Su rostro estaba oculto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Lo más extraño es que no parecía tener equipaje, ni billete, ni prisa alguna. Simplemente estaba allí, inmóvil. Me acerqué a la ventana de la taquilla para observarlo mejor. Disculpe, grité, mi voz resonando en el silencio. La estación está a punto de cerrar. ¿Va a tomar un tren? El hombre no se movió. Ni siquiera giró la cabeza. Parecía una estatua. Me dio un escalofrío. Me quedé mirándolo durante unos minutos, esperando una reacción, pero no hubo ninguna. Justo cuando decidí salir para insistir, un tren de carga pasó rugiendo, creando un vendaval y una barrera de ruido. Cuando el último vagón desapareció en la oscuridad, el hombre también lo había hecho. Se había esfumado. Lo achaqué a mi imaginación, al cansancio. Pero la semana siguiente, volvió. Y la siguiente. Siempre a la misma hora, justo antes de que el último tren de pasajeros de la noche partiera hacia la ciudad. Siempre de pie en el mismo lugar, en el andén opuesto, inmóvil y en silencio.
Y cada vez que lo veía, los susurros del túnel parecían hacerse más claros, aunque todavía indescifrables. Una noche, la curiosidad me pudo. Me armé de valor y crucé las vías, dirigiéndome al andén donde él siempre estaba. Había un tren de carga esperando para entrar en el túnel, su motor ronroneando. Y pensé que podría usarlo como coartada si el hombre resultaba ser un tipo peligroso. Cuando llegué al punto donde lo había visto, no había nadie. Sin embargo, el aire era gélido, y el olor a humedad y a algo ferroso, como sangre vieja, era abrumador. Me incliné para mirar las vías. Bajo la luz de la luna, pude ver algo grabado en el cemento, junto a los raíles. Una serie de símbolos extraños, como letras de un alfabeto olvidado, rodeando una marca que parecía una mano extendida. Mientras examinaba el grabado, sentí un escalofrío que no era del viento. Una presencia detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. Me giré lentamente. Ahí estaba. No a pocos metros, sino justo detrás de mí. Su sombra, alargada por el farol, me cubría por completo. Levanté la mirada, mi garganta se secó. Su rostro, que siempre había estado en sombras, ahora era visible. Y lo que vi me heló la sangre. No tenía ojos. Solo dos cuencas oscuras y vacías. Su piel era cerosa, tensa sobre unos pómulos prominentes, y sus labios eran una línea fina y pálida. No parecía respirar. Y de alguna manera, a pesar de la ausencia de ojos, sentí que me estaba mirando. Los susurros se intensificaron, no del túnel, sino de él. Vinieron de su boca, sin que se movieran sus labios. Eran palabras, por fin. Pero no en un idioma que yo conociera. Era una cacofonía de sonidos guturales y sibilantes, como si el propio aire se retorciera al formarse. Pero había una palabra que reconocí. Una sola palabra, repetida una y otra vez, con un tono monótono y resonante. Esperando, esperando, esperando. Di un paso atrás, tropezando con una traviesa. Quería gritar, correr, pero mis piernas no respondían. El hombre levantó una mano larga y huesuda con dedos inusualmente delgados. Vi la marca que había visto en el suelo, grabada en la palma de su mano. Se movía hacia mí, lenta pero inexorablemente. En ese momento, el tren de carga que había estado ronroneando en el túnel se puso en marcha con un estruendo ensordecedor, sacudiendo la tierra bajo mis pies. Su potente foco iluminó el andén, cegándome por un segundo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, el hombre había desaparecido. Corrí. Corrí más rápido de lo que pensé que era capaz, sin mirar atrás, de vuelta a mi taquilla. Cerré la puerta con llave, el corazón latiéndome en el pecho. Me negué a mirar por las ventanas. Me negué a salir. Me quedé acurrucado hasta que salió el sol. Renuncié a mi trabajo esa misma mañana. No di muchas explicaciones, solo dije que ya no podía con los turnos de noche. La gente del pueblo me miró de forma extraña, pero nadie preguntó demasiado. Ahora, vivo lejos de cualquier vía de tren. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar un tenue susurro que se arrastra hasta mí. Y a veces, cuando miro mi propia mano, juraría que veo una marca pálida, apenas visible, en la palma. Una marca que no estaba allí antes. Y a veces, cuando me despierto en la oscuridad, me parece oír, muy lejos, el inconfundible sonido de un tren que se acerca. Y una voz, fría y distante, que repite una y otra vez, esperando, esperando, esperando. La anomalía persistente. Mi nombre es Roberto. Soy una criatura de hábitos, meticuloso hasta la médula. Mi apartamento, un pequeño de 2 habitaciones en el tercer piso de un complejo tranquilo, era mi santuario. Cada mañana, café, periódico y luego el trabajo. Cada tarde, cena, un libro y a la cama. Mis llaves siempre estaban en el gancho junto a la puerta. Mi cartera, en la mesita de noche. Mi rutina era un consuelo. También fue mi perdición. Comenzó sutilmente, demasiado sutilmente para alarmarme al principio. Me iba a trabajar,
seguro de haber cerrado la puerta del patio trasero con llave, solo para volver y encontrarla abierta. Me encogía de hombros. Debo haberlo olvidado. Sucede. Pero luego volvió a pasar. Y otra vez. No todos los días, pero lo suficientemente a menudo como para hacerme dudar. Incluso empecé a comprobarla 2 veces, moviendo la manilla. Aún así, a veces, llegaba a casa y la encontraba entreabierta. Luego vinieron los objetos fuera de lugar. Mi taza de café, que dejaba en la encimera de la cocina, aparecía en el fregadero. Mis gafas de lectura, siempre en el reposabrazos de mi sillón, aparecían en la estantería. Nunca lejos, nunca realmente escondidas. Simplemente, movidas. Me culpaba a mí mismo. Estoy envejeciendo. Distraído. Pero en el fondo, un destello de inquietud comenzó a crecer. Vivo solo. Nadie más tiene llave. Instalé un cerrojo nuevo en la puerta del patio. Incluso compré una pequeña y discreta cámara de seguridad para el salón, apuntando hacia la entrada del patio. Revisaba las grabaciones todos los días. Nada. Solo yo saliendo, yo llegando. Nadie más. Sin embargo, las pequeñas anomalías persistían. Una luz encendida. La puerta de un armario ligeramente entreabierta que juraría haber cerrado. El verdadero cambio llegó con las notas. Encontré la primera en la encimera de mi cocina. Era un pequeño trozo de papel, arrancado de lo que parecía un bloc de notas barato. Con una letra limpia, casi infantil, simplemente decía: dejaste la ventana abierta. Se me heló la sangre. No había dejado ninguna ventana abierta. Las revisé todas. Estaban cerradas con llave, tal como las había dejado. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Alguien había estado en mi apartamento. ¿Pero cómo? Las puertas estaban cerradas, la cámara no mostraba nada. Llamé a la policía. Fueron amables, pero desinteresados. No hay entrada forzada, señor. No faltan objetos. Probablemente una broma, o se olvidó de que lo escribió usted mismo. Yo sabía que no lo había hecho. Rompí la nota y la tiré. Pero luego hubo otra. En mi almohada esta vez, el libro estaba boca abajo. Había estado leyendo una novela antes de acostarme. Siempre la dejaba boca abajo, abierta en mi página. Esta vez, estaba efectivamente boca abajo, cerrada. Las notas se convirtieron en una rutina, tan regular como la mía. Cada pocos días, una nueva. Escondida en mi zapato: tu planta necesita agua. Y era cierto. Dejada en mi cepillo de dientes: te saltaste un lugar. Lo comprobé. Había una pequeña mancha en el espejo. No eran amenazantes. Eran observadoras. Demasiado observadoras. Se sentía menos como un allanamiento de morada y más como una vigilancia. Alguien me estaba observando. No desde fuera, sino desde dentro de mi propia casa. Cambié las cerraduras de nuevo. Compré más cámaras, apuntando a la puerta principal, al dormitorio. Revisé horas de grabaciones. Nada. Solo yo, moviéndome por mi vida, completamente solo. Pero las notas seguían apareciendo. Siempre en ese papel barato, siempre con esa letra limpia e inquietante. Empecé a hablar solo. A discutir, en realidad. Manifiéstate. ¿Qué quieres? El silencio que seguía siempre era lo peor. No estaba vacío, se sentía lleno de una presencia invisible, justo fuera de la vista, escuchando. Dejé de invitar a gente a casa. Mis amigos decían que me veían agotado, paranoico. Sugirieron estrés, un descanso. Yo solo asentía, sabiendo que no lo entenderían. ¿Cómo podrían? No vivían con el observador silencioso, el crítico fantasma que corregía mis pequeños descuidos. Una mañana, me desperté de repente. El aire de mi dormitorio estaba denso, pesado. Sentí un frío pavor que me oprimía. Allí, en mi mesita de noche, justo al lado de mi cartera, había una nota nueva. No era el papel barato habitual.
Era un trozo arrancado de mi periódico, el que había estado leyendo la noche anterior. Y el mensaje, garabateado con tinta negra, no con la letra limpia a la que me había acostumbrado, sino con una escritura apresurada y temblorosa que se parecía inquietantemente a la mía. Te dije que no dejaras la puerta abierta anoche. Se me heló la sangre. No había dejado ninguna puerta abierta. Ni siquiera me había acercado a la puerta del patio desde la noche anterior. Pero el terror no estaba solo en el mensaje. Estaba en la revelación. El fragmento de periódico. La letra que imitaba la mía. Los cambios sutiles en el apartamento. La grabación de la cámara que mostraba solo yo. Corrí hacia la puerta del patio. Estaba abierta. De par en par. La mosquitera estaba doblada, como si alguien la hubiera forzado. Me tambaleé hacia atrás, mi mente dando vueltas. ¿Fui yo? ¿Estaba haciendo esto mientras dormía? ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era yo el observador? No lo sé. Vendí el apartamento. Me mudé a otra ciudad, a un tipo diferente de edificio. Ahora reviso mis cerraduras de forma compulsiva. Cada ventana. Cada puerta. Me escribo notas: puerta del patio cerrada. Puerta principal cerrada. Fogones apagados. Las dejo en mi encimera. A veces, cuando me despierto, una de esas notas ha desaparecido. O se ha movido. O aparece una nueva, con esa letra limpia y aniñada, casi te olvidas de darle de comer al pez. No tengo peces. Siempre estoy vigilante. Siempre escuchando. Porque lo más aterrador no es un monstruo debajo de tu cama. Es la creciente duda de que el monstruo eres tú, o algo que vive dentro de ti, corrigiendo tus errores, observando tu vida, esperando que realmente cometas un desliz. Y todavía no sé quién deja las notas ahora. O si las estoy dejando yo mismo. La casa del Ico roto. Mi nombre es Ricardo, y la historia que voy a contar no tiene que ver con fantasmas ni con demonios. Es sobre el sonido, y cómo puede volverte loco. O quizás ya lo estaba antes de que todo comenzara. Me mudé a una casa en el campo, lejos de la ciudad. Era el lugar perfecto para mí, necesitaba paz, un lugar donde el único sonido fuera el viento y los pájaros. La casa era antigua, con muros gruesos y un jardín inmenso. Al principio, era idílico. El silencio era tan profundo que a veces me dolía en los oídos. Pero el silencio no duró mucho. Empecé a oírlo en las noches. Un eco. No un eco de mi propia voz, sino un eco residual, como si alguien hubiera estado aquí antes, hablando, y su voz se hubiera quedado atrapada en las paredes. Al principio, era muy débil, apenas un murmullo. Lo atribuí a la vieja estructura de la casa o a mi imaginación. Pero el eco se hizo más claro. Una noche, mientras leía en mi cama, lo escuché nítidamente. Era una voz masculina, susurrando. No pude distinguir las palabras, pero era inequívocamente una voz. Me senté, conteniendo la respiración. El sonido parecía venir del pasillo, justo fuera de mi habitación. Me levanté, encendí la luz del pasillo. Estaba vacío. El eco cesó. Volví a la cama, mi corazón latiendo con fuerza. Me convencí de que era el cansancio, el estrés de la mudanza. Pero el patrón continuó. Siempre por la noche. Siempre una voz masculina, como si estuviera hablando en otra habitación, y el sonido se filtrara. A veces, oía lo que sonaba como una risa apagada, y otras, un lamento. Siempre un eco, nunca la fuente original. Era como si la casa fuera una caja de resonancia para conversaciones pasadas. Comencé a grabar el audio por la noche con mi teléfono. A la mañana siguiente, escuchaba. Y allí estaba. Un murmullo bajo, distorsionado, pero innegablemente una voz. No había palabras claras, solo sílabas arrastradas, un tono inquietante. Le puse los audios a mis amigos. Algunos dijeron que era estática, otros que quizás era el viento. Nadie escuchaba lo que yo escuchaba.
Me sentí solo y, por primera vez, un poco asustado. Decidí investigar. Busqué la historia de la casa. Era una casa antigua, sí, pero no había registros de crímenes ni de tragedias. Perteneció a varias familias a lo largo de los años. Nada inusual. Una noche, el eco fue diferente. No era un murmullo. Era un grito. Un grito ahogado, lleno de terror, que resonó en la casa y luego se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor. Salí de la cama, temblando. Encendí todas las luces de la casa. Recorrí cada habitación, cada rincón. Nada. Entonces, me di cuenta de algo. El eco no venía de una habitación específica. Parecía moverse. Venía del salón, luego del comedor, luego de la cocina, como si la fuente del sonido estuviera caminando por la casa. Y era siempre el mismo eco, el mismo grito ahogado. Me convencí de que me estaba volviendo loco. El aislamiento, la falta de sueño. Necesitaba una explicación. Contacté a un experto en sonido. Le hablé de mi problema. Pensó que estaba loco, pero aceptó venir con su equipo profesional. Pasamos una semana en la casa. No encontró nada. Cero anomalías acústicas. Las paredes eran gruesas, el cableado estaba bien. Nada. Pero yo sabía lo que escuchaba. Llegó un punto en que no podía dormir. Cada sombra parecía contener una voz. Cada crujido de la madera era un susurro. Me quedaba sentado en la oscuridad, esperando el grito, el lamento, la risa distorsionada. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché el eco más claro que nunca. No era de la casa, sino de mí. Mi propia voz, distorsionada, como si mi mente estuviera devolviéndome mis propios pensamientos con un retardo macabro. «Estás solo», decía el eco de mi voz. «Siempre has estado solo». Miré mi reflejo en la ventana. No me veía bien. Ojeras profundas, ojos inyectados en sangre. Parecía viejo. Y en mi reflejo, justo detrás de mí, vi una figura borrosa en el pasillo. Una sombra apenas perceptible, pero que parecía estar escuchando, moviéndose con cada eco de mi voz. Giré bruscamente. Nada. Solo el pasillo vacío, sumido en una penumbra que antes no había notado. Esa noche, no pude más. Empaqué lo esencial y me fui. Conduje hasta que el amanecer pintó el cielo. Vendí la casa a un precio irrisorio, sin dar demasiadas explicaciones. Ahora vivo en un apartamento pequeño, en una ciudad ruidosa. El tráfico, las sirenas, las conversaciones de los vecinos, todo es un alivio. El ruido me protege. Pero a veces, en los momentos más silenciosos, cuando la noche es profunda y mi mente se atreve a divagar, creo escucharlo. No un grito, no un lamento. Sino mi propia voz, un eco de mi subconsciente, susurrando desde alguna parte. Estás solo. Siempre has estado solo. Y sé que el eco no está en las paredes de esa casa vieja. Está dentro de mí. Y nunca se irá. El ritmo de la noche. Mi nombre es Javier. Siempre he sido un tipo bastante tranquilo, aficionado a las caminatas nocturnas. Vivo en las afueras, donde las calles se vuelven senderos que se adentran en el bosque. Es una forma de despejar la mente, de escapar del ruido del día. Lo he hecho durante años. Pero ahora, el silencio de la noche me aterra. Todo empezó hace unos 6 meses. Estaba en una de mis caminatas habituales, bien entrada la noche, bajo una luna casi llena. El aire estaba fresco, y solo se oía el crepitar de las hojas bajo mis botas. De repente, lo escuché. Un clic-clac. Un sonido rítmico, como si alguien caminara detrás de mí con un solo bastón, o quizás con una prótesis. Me detuve. El sonido también lo hizo. Escuché, pero no oí nada más que el viento. «Hola», pregunté al aire. Silencio. Me encogí de hombros, asumiéndolo como el eco de mi propia pisada o un animal. Reanudé mi marcha.
El clic-clac volvió. Rítmico, a la misma velocidad que mis pasos. Paré. El sonido se detuvo. Mi corazón empezó a acelerarse un poco. No había luz en el sendero, ni nadie a la vista. No había forma de que alguien estuviera sincronizado tan perfectamente con mi ritmo. Empecé a caminar más rápido. El clic-clac se aceleró conmigo. Corrí. El clic-clac también. Era como si lo que fuera que hacía el ruido estuviera pegado a mi sombra. Llegué a casa, jadeando, y cerré la puerta con llave, mi mente buscando una explicación racional. ¿Un truco del sonido? ¿Una alucinación por cansancio? Me convencí de que era lo último. Pero no fue la última vez. Cada vez que salía a caminar de noche, allí estaba. El clic-clac. A veces, empezaba al minuto de salir. Otras veces, no aparecía hasta que estaba bien adentrado en la oscuridad de los árboles. Nunca lo oía durante el día. Solo bajo el manto de la noche. Intenté de todo. Caminar con música a todo volumen en mis auriculares, pero el clic-clac parecía atravesar el sonido, una capa más allá. Caminar por rutas diferentes, incluso por la ciudad, pero cuando las calles se vaciaban y la noche se hacía densa, el sonido reaparecía. Intenté correr sin parar, pero siempre estaba allí, justo detrás, siempre al mismo ritmo que yo. Una noche, decidí confrontarlo. Salí a caminar y, cuando el clic-clac comenzó, me detuve bruscamente y giré. No había nada. La oscuridad era total. «Muéstrate», grité, mi voz sonó ronca en la quietud. El clic-clac se detuvo. El silencio fue absoluto, un silencio que me perforaba los oídos. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron minutos. Nada. Empecé a darme la vuelta, y justo entonces, lo escuché. No detrás de mí, sino delante de mí. Un solo clac, muy cerca, como si lo que fuera se hubiera adelantado y ahora esperara. Corrí a casa, presa del pánico. Ya no era un simple fenómeno. Era algo que jugaba conmigo. Instalé cámaras de seguridad en mi jardín, apuntando al sendero que llevaba al bosque. Compré una linterna de alta potencia. La siguiente noche que salí, la cámara estaba grabando y la linterna en mi mano. El clic-clac empezó casi de inmediato. Apunté la linterna en todas direcciones, girando como un loco. Nada. El sonido persistía. Cuando volví a casa, revisé las grabaciones. Horas de vídeo, y no había nada. Solo yo, moviéndome por el sendero, y el tenue sonido que el micrófono de la cámara no pudo captar. Mi cordura empezó a desmoronarse. Dejé de dormir bien. El clic-clac empezó a resonar en mi cabeza incluso durante el día, cuando estaba en casa. Un eco fantasma, un recordatorio constante de lo que me seguía. La semana pasada, ocurrió lo peor. Estaba en mi salón, leyendo. Eran las 3 de la mañana. Me había convencido de que estaba a salvo dentro de casa. Pero entonces, lo escuché. El clic-clac. No vino de fuera. Vino del pasillo de mi casa. Me quedé paralizado, con el libro cayéndose de mis manos. El sonido se acercaba lentamente, metódicamente. Clic-clac, clic-clac. Lentamente, la puerta de mi salón comenzó a abrirse. No fue empujada con fuerza, sino que se abrió milímetro a milímetro, con una lentitud exasperante. La oscuridad del pasillo se extendió hacia el salón. No había figura, ni forma, solo la oscuridad y el sonido que venía de ella. Clic-clac. Me levanté de un salto, mi silla se volcó. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta con llave y me acurruqué en un rincón. Escuché el clic-clac acercándose a la puerta de mi habitación, deteniéndose justo en el umbral. El silencio que siguió fue insoportable. No me atreví a mirar. Me quedé allí, temblando, hasta que el sol empezó a salir. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana, el clic-clac se desvaneció. No he salido de mi casa desde entonces. La puerta del salón sigue abierta, y no me atrevo a cerrarla. Me siento en mi habitación, con la puerta cerrada con llave, y escucho. El sol ya no es un consuelo. Porque sé que la noche volverá.
Y con ella, el ritmo. Ahora, incluso durante el día, a veces lo escucho. No es tan fuerte como por la noche, pero está ahí. Un tenue clic-clac, resonando en mi propia cabeza. Y cada vez que cierro los ojos, siento que está justo detrás de mí, esperando. Y sé que, algún día, el clic-clac no se detendrá en mi puerta.